Dejé de pelear para salvarme, y eso fue lo que la desató por completo. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba resistir, aguantar, explicar una y otra vez quién era, qué sentía, qué quería decir realmente cuando algo se malinterpretaba. Mi relación estaba llena de conversaciones intensas, de discusiones que empezaban por detalles mínimos y terminaban agotándonos por completo. Yo hablaba. Ella hablaba más fuerte. Yo intentaba calmar las cosas. Ella decía que eso era frialdad. Al principio, lo tomé como una diferencia de carácter. Ella era emocional, explosiva, intensa. Yo era más reservado, más reflexivo. Me decía que eso nos equilibraba, que mi calma le daba seguridad y que su pasión me sacaba de la comodidad. Cuando discutíamos, siempre había una narrativa clara. Yo tenía que reaccionar más, demostrar más, involucrarme más. Si no lo hacía, era porque no me importaba lo suficiente. Así que reaccionaba. Me defendía incluso cuando no entendía de qué se me acusaba. Pedía perdón por cosas que no había hecho solo para cerrar discusiones. Aprendí a leer su estado de ánimo apenas entraba a la casa, a medir mis palabras, a anticipar que podía detonar otra pelea. Vivía en una especie de alerta constante que, en ese momento, confundí con compromiso. Con el tiempo empecé a notar algo que me incomodaba, pero que no supe nombrar de inmediato. Las discusiones nunca buscaban una solución real. No terminaban en acuerdos, ni en aprendizajes, ni en cambios concretos. Terminaban cuando yo cedía, cuando me quebraba un poco, cuando alzaba la voz o me veía afectado. Recién ahí ella se calmaba. Recién ahí parecía sentirse escuchada. Si yo intentaba mantener la calma, se enfurecía más. Si le pedía espacio, decía que la estaba abandonando. Si guardaba silencio, me acusaba de castigarla emocionalmente. Era como si mi tranquilidad la descolocara. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Discutimos por algo mínimo, tan irrelevante que hoy ni siquiera recuerdo qué era. Lo que sí recuerdo es verla frente a mí, esperando algo. No una respuesta concreta, sino una reacción. Cuando no la tuvo, cuando me quedé callado intentando no escalar la situación, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Prefiero que me grites a que me ignores. Ahí entendí, aunque todavía no lo acepté del todo, que el conflicto era parte central de nuestra dinámica, que la intensidad no era un accidente, sino un lenguaje, y que yo llevaba mucho tiempo participando de algo que me estaba vaciando. Empecé a cansarme, no de ella, sino de la versión de mí que había nacido para sobrevivir a la relación. Estaba agotado de justificarme, de explicarme, de vivir con la sensación de que siempre estaba a un paso de hacer algo mal. Me miraba al espejo y no me reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ya no sabía quién era cuando no estaba reaccionando a alguien más. Un día, después de una discusión más, una igual a todas las anteriores, algo se apagó en mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Entendí que seguir reaccionando no estaba salvando la relación. La estaba sosteniendo artificialmente. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Simplemente dejé de reaccionar. No levanté la voz. No di portazos. No amenacé con irme. Seguí ahí, pero emocionalmente había salido del juego. Y lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. Ella no lo vivió como calma. No lo vio como madurez. Lo interpretó como una provocación. Mi silencio no trajo paz. Trajo pánico. Y ese fue el verdadero inicio del caos. Porque cuando alguien necesita el conflicto para sentirse viva, la tranquilidad se convierte en una amenaza. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar alguien cuando se da cuenta de que ya no puede controlarte a través de tus reacciones. Eso es lo que quiero contar aquí. Lo que pasó después de que dejé de pelear. Y por qué irme en silencio fue, paradójicamente, lo más peligroso que pude hacer. Actualización 1. Al principio, ella pensó que mi silencio era momentáneo. Que estaba cansado. Que se me pasaría en algún momento. Durante los primeros días, intentó provocarme como siempre, solo que con más insistencia. Comentarios lanzados al aire. Preguntas cargadas de reproche. Observaciones hechas para incomodar. ¿Te pasa algo o ahora vas a hacerte el misterioso? ¿Vas a decir algo o me vas a dejar hablando sola otra vez? Yo respondía poco. No por castigo, sino porque ya no tenía nada nuevo que decir. Todo lo que antes explicaba parecía no servir para nada. Así que me limité a lo esencial. Eso la desconcertó.
Al tercer día empezó a cambiar de estrategia. Una noche llegó llorando. No gritando. Llorando de verdad. Se sentó en el sofá y me dijo que se sentía sola, que sentía que yo ya no la quería, que algo estaba mal conmigo. Me acerqué, la escuché, intenté tranquilizarla sin entrar en una discusión. No me ignores, me dijo. Eso es peor que pelear. Le aseguré que no la estaba ignorando, que solo necesitaba un poco de espacio. Eso fue suficiente para encenderla otra vez. ¿Espacio de mí? Respondió. ¿Ves? Siempre terminas alejándote. A partir de ahí, todo empezó a sentirse desordenado. Me escribía cuando estaba en el trabajo, no para saber cómo estaba, sino para provocar una reacción. Mensajes largos, acusatorios, seguidos de audios llorando. Si no respondía de inmediato, me mandaba otro mensaje diciendo que mi silencio la estaba lastimando. Si respondía con algo corto, decía que era frío. Una tarde recibí más de 20 llamadas en menos de una hora. Cuando devolví la llamada, estaba furiosa. ¿Te parece normal desaparecer así? Me gritó. ¿Sabes lo que me haces? No había desaparecido. Había estado en una reunión. Se lo dije con calma. Eso la enfureció más. Empezó a revisar mis horarios, a preguntarme con quién estaba, a exigir explicaciones por cosas que antes no eran un problema. Todo parecía un intento desesperado por devolvernos al punto de siempre, el conflicto. Lo más inquietante fue darme cuenta de que solo se calmaba cuando lograba hacerme reaccionar. Si alzaba la voz, si me defendía, si mostraba molestia, ella respiraba hondo y decía que por fin estaba siendo sincero. Como si mi tranquilidad fuera una mentira y mi enojo, la única prueba de que me importaba. Una noche, después de otra discusión circular, me dijo algo que terminó de acomodar todo en mi cabeza. Si no peleamos, esto no es real. No supe qué responder. Porque en ese momento entendí que para ella el conflicto no era un problema que resolver, sino un vínculo que mantener. Y yo ya no podía seguir ahí. Empecé a prepararme en silencio. No hice anuncios. No di advertencias. Guardé documentos importantes. Separé algo de ropa. Avisé en el trabajo que quizá necesitaría unos días. No porque tuviera un plan detallado, sino porque mi cuerpo ya estaba reaccionando antes que mi cabeza. Ella empezó a notarlo. ¿Por qué estás tan callado últimamente? ¿Qué estás escondiendo? ¿Estás planeando algo? Negué todo. No por manipulación, sino porque todavía no estaba listo para decirlo en voz alta. Una parte de mí quería creer que, si resistía un poco más, algo se acomodaría solo. Pero cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más errático. Una madrugada me desperté y no estaba en la cama. La encontré en la cocina, revisando su teléfono, llorando. Cuando me vio, me dijo que no podía dormir porque sentía que la iba a abandonar. No lo negó cuando le pregunté si ese miedo venía de mí o de algo más profundo. No me hagas sentir así, me dijo. No me dejes sola. Ahí entendí que mi salida no iba a ser tranquila. Que incluso sin pelear, algo ya se estaba desbordando. Y que el silencio, lejos de calmar las cosas, había activado una versión de ella que yo no conocía, o que me había negado a ver. Todavía no me había ido. Pero ya sabía que cuando lo hiciera, no sería el final. Sería el detonante. Actualización 2. No planeé mi salida como una huida. No fue impulsiva ni dramática. Fue silenciosa, casi administrativa. Un jueves cualquiera, ella salió temprano diciendo que necesitaba despejarse. Cerró la puerta con más fuerza de lo habitual. Yo me quedé solo en el departamento, rodeado de una calma que no sentía desde hacía meses. No sentí alivio inmediato. Sentí tristeza. Esa tristeza particular que aparece cuando sabes que algo terminó mucho antes de que te atrevas a aceptarlo. Caminé por la casa y me di cuenta de que ya no la habitaba de verdad. Era un visitante constante, alguien que medía cada paso para no detonar nada. Tomé una mochila. Puse ropa, documentos, el cargador del celular. Nada más. No dejé una carta. No bloqueé nada. No quería castigarla. Solo necesitaba salir de ahí sin convertirlo en otra pelea. Dejé las llaves sobre la mesa y cuando cerré la puerta, no sentí culpa. Sentí una quietud extraña, como si mi cuerpo supiera que estaba haciendo lo correcto antes de que mi cabeza pudiera discutirlo. Las primeras llamadas llegaron una hora después. No contesté. Luego los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No es gracioso. Seguí sin responder.
No por crueldad, sino porque sabía que cualquier respuesta abriría la puerta al conflicto. Y esta vez, no iba a entrar. A la tercera hora, los mensajes cambiaron de tono. Esto no es normal. Me estás asustando. Por favor, dime algo. Cuando llegué al lugar donde me quedaría unos días, tenía más de 30 llamadas perdidas. Audios largos, algunos llorando, otros furiosos. En uno me decía que no entendía cómo podía hacerle eso. En otro me acusaba de abandonarla cuando más me necesitaba. No respondí. Esa noche aparecieron los primeros mensajes a mi familia. Lo supe porque mi hermana me llamó, preocupada, preguntándome si estaba bien. Ella les había dicho que yo estaba muy raro, que tenía miedo de que me hubiera pasado algo. Ahí entendí que el silencio ya no era solo una ausencia. Era una amenaza para ella. Al día siguiente apareció en mi trabajo. No entró gritando. No hizo una escena grande. Se quedó en recepción, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgente. Cuando me avisaron, sentí una presión en el pecho. No era miedo, era cansancio. Salí. La vi. Estaba descompuesta. Ojerosa. Con esa mezcla de llanto y rabia que ya conocía demasiado bien. ¿Qué estás haciendo? Me dijo. ¿Crees que puedes desaparecer así? Le dije, con calma, que necesitaba tiempo. Que no estaba bien. Que no quería discutir. Eso fue peor. Mírame cuando te hablo. Me gritó. ¿Así de fácil te vas? La gente empezó a mirar. Un compañero se acercó. Ella bajó el tono de inmediato. Cambió el registro. Solo quiero entender, dijo, llorando. No me hagas quedar como una loca. Esa frase me atravesó. Necesitamos hablar después, respondí. No aquí. Se fue sin decir nada más. Esa misma noche publicó cosas en redes. No me mencionaba directamente, pero el mensaje era claro: abandono, silencio, daño emocional. Gente comentando, apoyándola. Yo no dije nada. Los días siguientes fueron una secuencia de intentos desesperados por provocarme. Me mandaba mensajes diciendo que me extrañaba. Luego me acusaba de haberla usado. Después me pedía que volviéramos a empezar. Luego me insultaba por no responder. Nunca había visto a alguien cambiar de tono tantas veces en tan poco tiempo. Y aún así, lo que más me perturbó fue darme cuenta de algo incómodo. Ella no estaba sufriendo por la pérdida de la relación, sino por la pérdida del control. Yo ya no reaccionaba. Ya no discutía. Ya no explicaba. Y eso la estaba desarmando. Todavía no habíamos hablado cara a cara de verdad. No habíamos nombrado la separación. No habíamos dicho la palabra final. Pero algo estaba claro: irme sin pelear no cerró la historia. La detonó. Actualización final. El encuentro definitivo no ocurrió cuando ella quiso, sino cuando ya no pudo sostener más el caos. Me escribió diciendo que necesitaba verme, que no podía seguir así, que esto no era una forma de terminar. Acepté. No porque tuviera dudas, sino porque sabía que, para que algo terminara de verdad, había que decirlo en voz alta. Nos vimos en un lugar neutral. Un café al que solíamos ir al principio de la relación. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo y esperé. Cuando entró, supe que algo había cambiado. No estaba furiosa. No estaba teatral. Estaba asustada. Se sentó frente a mí y me miró como si intentara encontrar alguna señal de que todo eso era reversible. No puedes irte así, dijo. No puedes desaparecer y pretender que esto termine en silencio. No levanté la voz. No me defendí. No desaparecí, respondí. Me fui. Esa diferencia la descolocó. Empezó a hablar rápido. Dijo que estaba mal, que se sentía abandonada, que yo había sido cruel por no discutir, por no pelear, por no luchar. Me dijo que sentía que la había dejado sola justo cuando más me necesitaba. Cada frase estaba cargada de miedo, no de amor. Podemos arreglarlo, añadió. Dime qué necesitas. Puedo cambiar. Puedo ir a terapia. Puedo controlar mis reacciones. Te lo prometo. La miré con una tristeza que me pesaba en el pecho. Eso es lo que más duele, le dije. Que sabes exactamente qué decir ahora, y nunca lo dijiste cuando todavía estaba ahí. Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, admitió. No quiero que te vayas. Ahí fue cuando entendí algo con una claridad brutal. No estaba rogando por la relación, estaba rogando por el conflicto.
por el ida y vuelta, por la intensidad que le daba sentido a todo. No me fui para herirte, continué. Me fui porque entendí que pelear era la única forma que tenías de sentirte viva. Y yo ya no podía seguir siendo eso para ti. Negó con la cabeza. Dijo que yo exageraba, que estaba interpretando mal las cosas. Luego volvió a prometer. Dijo que hablaría con quien hiciera falta, que dejaría de reaccionar así, que me daría el espacio que necesitara. Promesas grandes, desesperadas. Promesas que, los dos sabíamos, no iba a poder sostener. Dame tiempo, pidió. No tomes esta decisión ahora. Respiré hondo. Sentí el peso del duelo completo. No el de perderla a ella, sino el de perder la versión de mí que había intentado salvarnos una y otra vez. Este duelo lo hice antes de irme, le dije. Mientras todavía vivíamos juntos. Mientras seguía reaccionando. Mientras me quedaba. Por eso ahora puedo estar acá sin pelear. Eso fue lo que terminó de romperla. Entonces ya me perdiste, dijo, casi en un susurro. Nos perdimos hace tiempo, respondí. Yo solo fui el último en aceptarlo. Hablamos del divorcio ahí mismo. No fue una conversación ordenada. Fue torpe, dolorosa, llena de pausas. Ella preguntaba si no había ninguna posibilidad. Yo explicaba, con calma, que no quería seguir esperando un cambio que siempre llegaba cuando ya era demasiado tarde. No quiero vivir otra vez esperando a que me escuches cuando ya esté a punto de irme, le dije. No quiero volver a perderme para que me veas. Cuando nos despedimos, no hubo promesas de volver a hablar. No hubo abrazos largos. Solo una distancia nueva, definitiva. Al irme, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío. Ese vacío honesto que queda cuando ya no hay ruido que lo tape. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, coherencia. Entendí que no todas las relaciones terminan por falta de amor. Algunas terminan porque una persona necesita el conflicto para existir, y la otra aprende que la paz no debería costarle su identidad. No me fui para castigarla. No me fui para hacerla reaccionar. Me fui porque dejar de reaccionar fue la primera vez que me elegí a mí. Y eso, para ella, fue imperdonable. Creí que mi mejor amigo jamás me traicionaría, hasta que entendí que siempre me estuvo usando. Si me hubieran preguntado hace un año quién era la persona más leal de mi vida, no habría dudado ni un segundo en responder su nombre. No habría dicho el de mi exesposa. Tampoco el de mi pareja actual. Habría dicho Bruno. Bruno no era un amigo reciente ni alguien que apareció en un momento puntual. Bruno estaba ahí desde antes de que yo supiera quién quería ser. Crecimos en el mismo barrio, compartimos mesas incómodas, fracasos tempranos, decisiones impulsivas que luego parecían grandes historias. Había estado presente en todas mis etapas importantes, incluso en las peores. Especialmente en la peor. Mi divorcio no fue limpio ni rápido. Fue un proceso largo, silencioso y desgastante. No hubo infidelidades escandalosas ni peleas públicas. Hubo distancia, desgaste y una sensación constante de estar viviendo con alguien que ya no me miraba igual. Jessica, mi exesposa, empezó a irse mucho antes de decirlo en voz alta. Yo no supe leerlo a tiempo. Bruno sí estuvo ahí. Fue él quien me acompañó a firmar papeles. El que me llamó cuando pasé mi primera noche solo en un departamento vacío. El que me escuchó repetir las mismas preguntas una y otra vez, buscando entender en qué momento todo se había roto. Nunca me juzgó. Nunca me apuró. Nunca me dijo lo que tenía que hacer. Solo estaba. Recuerdo que alguien, en medio de todo eso, me dijo una frase que entonces no cuestioné. Ten cuidado con Bruno. A otros les ha quedado mal. Yo lo defendí sin pensarlo. Conmigo no, respondí. A mí nunca me ha fallado. Y lo decía convencido. Porque era verdad, o eso creía. Después del divorcio, cuando empecé a reconstruir mi vida, Bruno siguió siendo una constante. No invadía, no exigía, no pedía nada a cambio. Eso lo hacía parecer aún más confiable. Cuando conocí a Elena, mi pareja actual, ella fue cordial con él desde el principio, aunque nunca del todo cómoda. No sé, me dijo una vez. Hay algo en él que no me termina de cerrar. Yo lo tomé como una reacción normal. Celos mal ubicados, quizá. Elena había llegado después de un momento oscuro y yo no quería perder a nadie más. Así que minimicé sus dudas. Le dije que Bruno era familia, que me había apoyado cuando nadie más pudo, que le debía demasiado.
No me di cuenta de que estaba justificando algo que todavía no entendía. Durante meses, todo pareció estable. Yo trabajaba, Elena y yo construíamos una rutina tranquila, Bruno aparecía de vez en cuando, siempre con historias, siempre con ideas, siempre con esa manera suya de hacerte sentir que estabas en el centro de su mundo. Nunca me pidió nada de forma directa. Nunca cruzó una línea evidente. Por eso, cuando las primeras señales aparecieron, no las vi como advertencias. Las vi como coincidencias. Comentarios sueltos. Decisiones pequeñas. Detalles que parecían inofensivos porque venían de alguien en quien confiaba ciegamente. Hoy sé que esa confianza no era lealtad compartida. Era ignorancia sostenida. Y lo más duro de aceptar no fue que Bruno me traicionara al final. Fue entender que nunca me traicionó porque nunca tuvo que hacerlo. Simplemente, yo fui el último en enterarse de quién era realmente. Actualización 1. Al principio, todo lo que involucraba a Bruno parecía normal. Incluso lógico. Yo venía de un divorcio que me había dejado inseguro, con la autoestima golpeada y con una necesidad constante de sentir que no había fallado del todo. Bruno ocupaba ese lugar incómodo entre el apoyo y la validación. No me decía que yo era perfecto, pero sí que no había sido el villano de mi propia historia. Jessica ya se había ido mucho antes, me repetía. Tú solo fuiste el último en notarlo. Yo asentía. Quería creer eso. El problema es que Bruno no solo escuchaba. Opinaba. Y sus opiniones, aunque nunca agresivas, siempre iban en una dirección muy clara. Cada vez que yo dudaba de una decisión pasada, él encontraba la forma de reforzar la idea de que había hecho lo correcto. Cada vez que mencionaba algo que Jessica me había reclamado durante el matrimonio, Bruno lo reinterpretaba como una exageración, como una señal de que ella nunca me entendió del todo. No lo noté en ese momento, pero con el tiempo entendí que estaba reescribiendo mi historia mientras yo se lo permitía. Elena fue la primera en señalarlo con más claridad. No lo hizo de forma confrontativa. Nunca me dijo no quiero que lo veas ni me exigió cortar la relación. Fue más sutil, más incómodo. ¿Te diste cuenta de que siempre que hablas de tu divorcio terminas justificándote? Me dijo una noche. Como si alguien te estuviera convenciendo de que no sentiste lo que sentiste. No entendía a qué se refería hasta que mencionó a Bruno por nombre. No me cae mal, aclaró. Pero siento que tiene demasiada influencia en cómo te ves a ti mismo. Me incomodó más de lo que quise admitir. Defendí a Bruno casi por reflejo. Él estuvo cuando nadie más estuvo, le dije. Me ayudó a no perderme del todo. Elena no discutió. Solo asintió. Pero su silencio fue distinto al mío. No era evasión. Era observación. Con el tiempo, empezaron a surgir pequeños roces. Nada grave. Comentarios que Bruno hacía sobre mi nueva relación, siempre envueltos en una falsa preocupación. Solo cuídate, me decía. Después de lo que viviste, no te entregues tan rápido otra vez. O frases que, en ese momento, me parecían protectoras. A veces uno necesita a alguien que no le pida nada, ¿no? Yo no lo veía como una advertencia. Hoy sé que lo era. Hubo una discusión específica con Elena que marcó un antes y un después. No fue explosiva. Fue fría. De esas que dejan más marcas porque nadie levanta la voz. Siento que a Bruno le explicas cosas que a mí no, me dijo. Que le justificas decisiones que conmigo cuestionas. Le dije que estaba exagerando. Que no comparara. Que Bruno era parte de mi vida, no una amenaza para nuestra relación. Me escuché decir cosas que, tiempo después, me darían vergüenza. No es que confíe más en él, añadí. Es que él me conoce desde siempre. Elena me miró en silencio. Luego dijo algo que en ese momento ignoré, pero que hoy recuerdo con demasiada claridad. A veces eso no es una ventaja. A veces solo significa que alguien sabe exactamente qué decirte. No supe qué responder. En paralelo, empezaron a aparecer señales que yo decidí minimizar. Personas que evitaban a Bruno. Silencios incómodos cuando lo mencionaba. Un comentario suelto de un antiguo conocido, Garis, que me dijo casi en broma. ¿Sigues confiando en Bruno? Eres valiente. ¿Por qué lo dices? Pregunté casi a la defensiva. Nada, respondió. Supongo que a ti nunca te quedó mal. Lo dijo como quien deja caer algo y sigue caminando. Yo no insistí, porque insistir habría significado aceptar la posibilidad de que yo no era especial. Y en ese punto de mi vida, necesitaba creer que lo era.
No sabía todavía que esa creencia era exactamente lo que me estaba poniendo en la mira. No sabía que Bruno no me había fallado no por lealtad, sino porque todavía no había terminado de usarme. Y cuando eso empezó a quedar claro, ya era demasiado tarde para retroceder. Actualización 2. La primera vez que sentí miedo real no fue cuando perdí dinero. Fue antes. Mucho antes. Fue cuando empecé a notar que Bruno siempre estaba un paso adelante de mí, incluso cuando yo creía estar tomando mis propias decisiones. Todo empezó con algo pequeño. Una inversión. Nada ilegal, nada urgente. Bruno me lo presentó como una oportunidad tranquila, casi aburrida. Usó palabras que sabía que me tranquilizaban. No es un riesgo, me dijo. Es más bien una reorganización. Tú no pierdes nada, solo mueves piezas. Confié. No firmé nada sin leerlo, no hice transferencias impulsivas. Todo parecía correcto. Bruno se encargó de acompañarme en cada paso, de explicarme cada punto como si lo hiciera por mi bien, no por interés propio. Eso era lo que lo hacía tan convincente, nunca parecía necesitar nada. Elena fue la única que se tensó. ¿Por qué él maneja esto? Preguntó. ¿Por qué no a alguien externo? Porque confío en él, respondí, sin dudar. Ella no insistió. Pero esa noche no durmió bien. Yo sí. Todavía. Días después, Garis volvió a aparecer en mi vida de una forma inesperada. Nos cruzamos por casualidad en un café. Hablamos de trabajo, de cosas triviales, hasta que el nombre de Bruno salió de mi boca sin intención. Garis se quedó quieto unos segundos. Pensé que ya no hablaban, dijo. Nunca dejamos de hacerlo, respondí. Ha estado conmigo en todo. Garis dudó. Miró a su alrededor como si midiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Elías, empezó, ¿alguna vez te falló? Nunca, respondí. A otros, tal vez, pero a mí no. Esa fue la frase exacta. La que yo siempre usaba. Garis suspiró. Eso es lo que dicen todos, dijo. Hasta que deja de ser verdad. No le pedí explicaciones. No quería oírlas. Me despedí poco después con una incomodidad que no supe nombrar. Las semanas siguientes fueron una acumulación de detalles que ya no podía ignorar. Correos que Bruno tardaba en responder cuando antes lo hacía de inmediato. Cambios mínimos en acuerdos que yo no recordaba haber aprobado. Respuestas vagas cuando pedía aclaraciones. Nada grave. Nada definitivo. Pero todo junto empezaba a formar una imagen. Una noche, Elena fue directa. ¿Y si Bruno no es leal? Preguntó. ¿Y si solo ha sido cuidadoso contigo? Me molesté más de lo que debería. No sabes de lo que hablas, le dije. Él estuvo cuando Jessica se fue. Cuando yo no tenía a nadie. ¿Seguro? Respondió. ¿O estuvo cuando necesitabas creer que alguien estaba de tu lado? Esa pregunta me persiguió durante días. La verdadera grieta se abrió cuando recibí un mensaje de Jessica. No hablábamos desde hacía meses. No era una invitación ni un reproche. Era algo más extraño. Necesito preguntarte algo, ¿sigues hablando con Bruno? Sentí un nudo en el estómago. Nos encontramos en un lugar neutral. Nada íntimo. Nada cómodo. Jessica no dio vueltas. Nunca te lo dije porque no quería parecer paranoica, empezó. Pero Bruno tuvo mucho que ver con nuestra separación. Me quedé en silencio. No directamente, aclaró. Nunca hizo nada evidente. Pero siempre estaba ahí cuando discutíamos. Siempre reforzando tus dudas. Siempre validando tus silencios. Me dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. A veces sentía que no estaba casada contigo, sino con la versión de mí que Bruno te describía. Salí de ahí con una sensación de vértigo. No por rabia. Por reconocimiento. Por esa claridad amarga que llega cuando entiendes algo demasiado tarde. Esa noche revisé correos antiguos. Mensajes. Conversaciones. Vi patrones que antes no veía. Comentarios sutiles. Intervenciones bien intencionadas. Consejos que siempre me alejaban un poco más de quienes me cuestionaban. Bruno no me protegía del conflicto. Me protegía de perderlo a él. Y cuando entendí eso, la confianza ya no se rompió de golpe. Se desintegró. Todavía no sabía cuánto iba a perder. Solo sabía que ya no podía mirar a Bruno como antes. Y esa certeza, aunque silenciosa, fue el principio del final. Actualización 3.
El día que todo se desmoronó no empezó con una discusión ni con una llamada urgente. Empezó con un silencio. Le escribí a Bruno por la mañana para pedirle algo simple, que me aclarara un punto de la inversión que ya no me cerraba. No era una acusación. No era una confrontación. Era una pregunta directa, concreta, casi técnica. No respondió. Pasaron horas. Vi que estaba en línea. Volví a escribirle. Nada. Esa ausencia fue más inquietante que cualquier explicación mal armada. Bruno siempre había tenido una respuesta. Siempre. Incluso cuando no sabía qué decir, decía algo. Ese día, no. Por la tarde, Garis me llamó. No para saludar. No para ponerse al día. Elías, dijo sin rodeos. Necesitas sentarte. Me contó lo que yo todavía no quería escuchar. Que Bruno había hecho algo parecido antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente cercano como para reconocer el patrón. Que no había sido un error. Que no había sido un malentendido. Que había personas que dejaron de hablarle no por orgullo, sino por supervivencia. ¿Por qué nadie me dijo nada? Pregunté. Garis fue honesto hasta el final. Porque siempre decías lo mismo. A mí nunca me falló. Y porque, siendo sinceros, parecía verdad, hasta ahora. Esa noche volví a casa con una sensación nueva. No era rabia. Era miedo. Miedo de haber construido mi estabilidad sobre una persona que nunca estuvo de mi lado, solo bien posicionada. Elena me esperaba despierta. No me preguntó nada al principio. Me vio la cara y supo. ¿Qué pasó? Dijo finalmente. Le conté todo. Sin defenderlo. Sin justificarlo. Sin el reflejo automático que había tenido durante años. Mientras hablaba, me di cuenta de algo devastador. Estaba describiendo a Bruno como alguien que ella siempre había visto, pero que yo me había negado a aceptar. No era su excepción, me dijo con suavidad. Era su último recurso. Esa frase me atravesó. Intenté contactar a Bruno durante días. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una frialdad que no le conocía. Me dijo que estaba complicado, que necesitaba tiempo, que no exagerara. Que no entendía por qué estaba reaccionando así. Siempre dramatizas cuando algo no sale perfecto, escribió. Ahí lo entendí todo. No había culpa. No había sorpresa. No había intención de reparar. Bruno no estaba huyendo por vergüenza. Estaba cerrando un ciclo que, para él, ya había cumplido su función. El golpe final vino semanas después, cuando revisando documentos antiguos encontré algo que me heló la sangre. Un correo viejo, de los tiempos de mi matrimonio con Jessica. Bruno había intervenido en una decisión clave, un consejo que en su momento me pareció lógico. Ese consejo fue uno de los detonantes de una discusión que nunca se resolvió. No fue la causa del divorcio, pero fue una grieta que él ayudó a ensanchar. Entendí, demasiado tarde, que Bruno no había estado en todas mis etapas. Había estado entre mis etapas, moldeándolas, empujándolas en la dirección que más le convenía. Cuando se lo dije a Jessica, ella no se sorprendió. Yo lo supe antes que tú, admitió. Pero tú no estabas listo para escucharlo. El duelo no fue solo por el dinero perdido. Fue por los años defendiendo a alguien que nunca me defendió. Por las discusiones con Elena. Por la distancia con Jessica. Por la versión de mí que se había construido alrededor de una lealtad falsa. Durante semanas me desperté con la misma pregunta. ¿Y si nunca lo conocí realmente? La respuesta fue peor. Lo conocí. Solo que elegí no verlo. Hoy ya no hablo con Bruno. No porque lo haya decidido con rabia, sino porque no hay nada que decir. No busco explicaciones ni disculpas tardías. Algunas traiciones no merecen cierre, solo distancia. Elena sigue a mi lado. No porque superamos algo, sino porque por primera vez dejé de defender fantasmas y empecé a escuchar a quien sí estaba presente. Perder a Bruno no fue el verdadero golpe. El verdadero golpe fue entender que nunca fue quien yo creí. Y aceptar que, durante años, fui yo quien sostuvo esa mentira. Epílogo. Durante mucho tiempo pensé que el duelo solo aparecía cuando alguien se iba de forma evidente. Cuando había una despedida, una ruptura clara, una ausencia imposible de ignorar. No entendía que también se vive un duelo cuando lo que se pierde no es una persona, sino la imagen que construiste de ella. No lloré por Bruno de inmediato.
Pasaron semanas antes de que el peso real me alcanzara. Al principio solo sentía cansancio. Un agotamiento profundo, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo una tensión durante años, y de pronto, ya no supiera qué hacer sin ella. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo justificando cosas que nunca debieron necesitar explicación. Defendiendo silencios. Normalizando incomodidades. Convenciéndome de que la lealtad consistía en aguantar, incluso cuando algo no encajaba. El duelo llegó en momentos inesperados. Cuando recordaba una conversación antigua y entendía su verdadero significado. Cuando Elena me decía algo simple y yo reaccionaba con una culpa que no le correspondía. Cuando pensaba en Jessica y comprendía que no solo perdimos un matrimonio, sino también la posibilidad de haber sido escuchados sin intermediarios. Lo más duro fue aceptar que nadie me engañó de la forma en que yo me engañé a mí mismo. Bruno no se infiltró en mi vida. Yo le abrí la puerta una y otra vez. No porque fuera débil, sino porque necesitaba creer que alguien me había elegido sin condiciones. Que alguien era leal solo porque sí. Hoy entiendo que eso no es lealtad. Es dependencia disfrazada. Elena nunca volvió a mencionar su nombre. Nunca lo usó como argumento ni como reproche. Su forma de quedarse fue distinta, me dio espacio para recuperarme sin exigirme explicaciones que yo mismo todavía no tenía. Con el tiempo, algo cambió en mí. Dejé de reaccionar a la defensiva cuando alguien cuestionaba mis decisiones. Dejé de sentir que debía justificar a personas ausentes. Aprendí a escuchar la incomodidad antes de que se convirtiera en ruptura. No recuperé todo lo que perdí. Algunas cosas no vuelven. Pero recuperé algo que no sabía que había entregado, criterio propio. Hoy, cuando pienso en Bruno, no siento odio. Tampoco nostalgia. Siento claridad. Y la claridad, aunque duela al principio, es una forma de paz. Si algo aprendí de todo esto es que la traición más peligrosa no siempre viene de quien te falla al final, sino de quien te acompaña durante años mientras te enseña, poco a poco, a desconfiar de todos menos de él. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no queda nadie a quien culpar excepto a la versión de ti que prefirió no ver. Mi esposo hablaba de tener hijos conmigo, mientras planeaba una familia con otra. El barrio siempre me pareció un lugar seguro para construir una vida. No porque fuera perfecto, sino porque era predecible. Las mismas caras cada mañana, los mismos horarios, los mismos saludos breves al sacar la basura o regar el jardín. Los niños jugaban en la acera hasta que oscurecía y los adultos volvían del trabajo con esa mezcla de cansancio y rutina que, en cierto modo, tranquiliza. Nada extraordinario parecía suceder ahí. Y yo creía que eso era exactamente lo que teníamos. Nuestra casa no destacaba entre las demás. Pintura clara, un pequeño porche, plantas que a veces olvidaba regar. Por las noches cenábamos frente al televisor, comentábamos el día, hablábamos de cuentas, de trabajo, de lo que había que arreglar el fin de semana. No éramos una pareja de gestos grandilocuentes. Éramos constantes. Y yo confundí esa constancia con seguridad. Mi esposo hablaba cada vez más del futuro. No en abstracto, sino con detalles. Comentaba cómo sería levantarse temprano con un bebé, cómo cambiarían los horarios, cómo habría que reorganizar gastos. A veces lo hacía con entusiasmo, otras con una seriedad que yo interpretaba como responsabilidad. Me preguntaba qué opinaba, si me veía lista, si quería esperar un poco más. Yo dudaba, como duda cualquiera que entiende lo que implica traer una vida al mundo, pero nunca dudé de él. Si hoy repaso esos días, recuerdo cosas pequeñas que entonces no me parecieron alarmas. El celular siempre cerca. Boca abajo sobre la mesa. El gesto automático de llevarlo al bolsillo cuando se levantaba. Mensajes que respondía rápido, con frases cortas. Cambios de humor repentinos que atribuía al estrés del trabajo. Yo también tenía días así. No vi motivos para sospechar. Las conversaciones sobre tener hijos se volvieron frecuentes. A veces surgían después de ver a los niños del barrio, otras en la cama, antes de dormir. Me hablaba de estabilidad, de dar un buen ejemplo, de hacerlo bien. Yo lo escuchaba y pensaba que, aunque la vida no fuera emocionante, sí era sólida. Y eso también tenía valor. El día del descuido no tuvo nada de especial. Era un martes común, sin aniversarios ni discusiones. Él llegó a casa, dejó el pantalón sobre la silla del dormitorio y fue directo a la ducha.
Yo buscaba las llaves del coche para salir a hacer un recado cuando sentí una vibración apagada. El sonido leve del teléfono desde el bolsillo de su ropa. No lo tomé de inmediato. No porque no quisiera mirar, sino porque no pensé que hubiera nada que ver. Cuando la pantalla se encendió, vi un nombre que no reconocí. No era un contacto del trabajo ni alguien del barrio. Era solo un nombre, acompañado de un mensaje previo que no alcancé a leer completo. No abrí la conversación. No hice nada más. Volví a dejar el teléfono donde estaba, exactamente igual, como si moverlo un segundo más pudiera cambiar algo. Salí del cuarto con una sensación difícil de explicar. No era miedo. No era certeza. Era esa incomodidad silenciosa que aparece cuando algo no encaja, aunque todavía no sepas por qué. Me repetí que estaba exagerando. Que todos tenemos conversaciones privadas. Que confiar también significa no invadir. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de lo de siempre. Y, como si el momento lo hubiera elegido a propósito, volvió a mencionar el tema de los hijos. Dijo algo sobre no esperar demasiado y sonrió. Yo asentí, pero ya no podía escuchar sus palabras con la misma ligereza. Algo en mi cabeza estaba distraído, repasando ese nombre, esa vibración, ese gesto automático de guardar el teléfono. Me acosté pensando que quizá estaba cansada. Que el día había sido largo. Que estaba proyectando inseguridades donde no las había. Afuera, el barrio seguía igual de tranquilo. Las luces encendidas en las casas vecinas, los mismos ruidos de siempre, la misma normalidad intacta. Todavía creía que mi vida era como la de todos los demás. No sabía que, mientras yo pensaba en un futuro compartido, alguien más estaba participando de planes que yo ni siquiera conocía. Y lo peor era que, en ese momento, todavía no imaginaba hasta qué punto esa vida normal había sido cuidadosamente dividida en dos. Actualización 1. No revisé su teléfono esa noche. Ni la siguiente. Ni siquiera cuando volvió a dejarlo sobre la mesa, boca abajo, como si fuera un gesto aprendido. Me repetía que no tenía derecho. Que el matrimonio también se sostiene en la confianza. Que si empezaba a buscar, algo iba a romperse aunque no encontrara nada. Pero el cuerpo no razona igual que la cabeza. Empecé a notar que estaba más alerta sin quererlo. No espiaba, pero escuchaba. No preguntaba, pero registraba. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos empezaron a ordenarse como piezas de un rompecabezas incómodo. Salidas que se alargaban sin explicación clara. Llamadas que atendía en el coche. Mensajes que respondía con una sonrisa leve que desaparecía cuando levantaba la vista y me encontraba mirándolo. Una tarde le pregunté, sin acusación, quién era la persona que le había escrito el otro día. Ni siquiera mencioné el mensaje. Solo el nombre. Una compañera, respondió rápido. Del trabajo. No dudó. Eso fue lo que más me inquietó. Las mentiras ensayadas no titubean. Asentí. No insistí. Pero esa noche, cuando se durmió antes que yo, sentí por primera vez la necesidad real de saber. No solo por celos. Por supervivencia emocional. Porque algo dentro de mí ya no se sentía a salvo en la ignorancia. Tomé su teléfono con cuidado, como si pudiera despertarse por el simple hecho de tocarlo. La pantalla se encendió sin contraseña. Nunca la había cambiado. Ese gesto, que antes interpreté como transparencia, ahora me pareció una confianza mal colocada. Busqué el nombre. No había una sola conversación. Había una historia. Mensajes que no eran explícitos, pero sí constantes. De esos que no se escriben por cortesía. Ella preguntaba por su día. Por su ánimo. Por nosotros. Comentarios disfrazados de preocupación que, leídos en conjunto, tenían un filo claro. ¿Ya hablaron del tema? ¿Y tú qué quieres realmente? Hay decisiones que no se toman a medias. Lo que me dejó sin aire no fue leerla a ella. Fue leerlo a él. No la frenaba. No ponía límites. No decía, no hables así de mi esposa. Respondía con ambigüedad, con silencios cómodos, con frases que dejaban la puerta abierta.
Nunca me defendió. Nunca la corrigió. Permitía que la conversación avanzara como si mi existencia fuera un detalle secundario. Seguí bajando. Entonces apareció algo que me heló la sangre. Ella hablaba de divorcio. De empezar de cero. De tener un hijo con él. No como fantasía. Como plan. Si haces las cosas bien, la custodia no sería un problema. Tú ganas menos, eso te favorece. Ella trabaja mucho, eso se puede usar. Sentí náuseas. Literalmente. Yo estaba sentada en nuestra cama, en la casa donde hablábamos de tener hijos juntos, leyendo cómo otra mujer le explicaba a mi esposo cómo quitarme todo antes de que yo supiera siquiera que había una guerra. No lloré, retuve las lágrimas. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, entendiendo algo que me partió por dentro. Mientras yo dudaba si estaba lista para ser madre, él ya estaba ensayando una familia alternativa, sin mí. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba. Me metí en el baño y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los ojos secos, la mandíbula tensa. No me reconocí. No porque me viera distinta, sino porque entendí que ya no era la mujer que se iba a quedar esperando explicaciones. Esa noche dormí a su lado sin tocarlo. Y por primera vez, no pensé en cómo arreglar las cosas. Pensé en cómo protegerme. Porque ya no se trataba de una infidelidad emocional. Se trataba de un plan, de un complot. Y yo acababa de descubrir que era el obstáculo, no la esposa. Actualización 2. No lo enfrenté de inmediato. Pasé 2 días actuando como si nada hubiera cambiado. Hice café, hablé de cosas triviales, le pregunté por su trabajo. Él parecía relajado, incluso cariñoso. Me hablaba del futuro con una ligereza que ahora me resultaba insoportable. Mencionó viajes, proyectos, hijos. Creo que estamos en un buen momento, dijo una noche, mientras cenábamos. Ya podríamos empezar a buscar. Lo dijo sin mirarme directamente. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Dejé el cubierto sobre el plato con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper algo más de lo que ya estaba roto. ¿Con quién? Pregunté. Levantó la vista, confundido. ¿Cómo que con quién? Lo miré. No con rabia. Con una calma que no sabía que era capaz de sostener. ¿Conmigo, o con ella? El silencio cayó de golpe. No fue incómodo. Fue revelador. No negó. No preguntó de qué hablaba. Solo bajó la mirada, como alguien que entiende que el margen de maniobra se acaba de cerrar. No es lo que crees, dijo finalmente. Sonreí. Fue una reacción involuntaria. No por gracia, sino por incredulidad. Eso mismo dijiste cuando te pregunté por los mensajes, respondí. Y solo era una compañera, ¿verdad? Intentó explicarse. Dijo que estaba confundido. Que ella lo entendía. Que yo estaba muy enfocada en el trabajo. Que no había pasado nada físico. Cada frase era una excusa reciclada, una justificación tibia, una manera de evitar decir lo único que importaba. ¿Sabías que hablaba de quitarme la custodia de un hijo que ni siquiera existe? Pregunté, por primera vez elevando la voz. ¿Sabías que hablaba de usar mi trabajo en mi contra? Me miró, pálido. No era en serio, dijo. Solo hablaba. Y tú escuchabas, respondí. Eso también es participar. Se levantó de la mesa. Caminó por la cocina, nervioso. Estás exagerando todo, dijo. Ella se emocionó, nada más. No, contesté. Ella planeaba. Y tú no la detuviste. Ahí fue cuando empezó a perder el control. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, algo alterado. Que deje de hablarle de un día para otro. Quiero que entiendas que ya lo hiciste, respondí. Dejaste de estar conectado conmigo hace tiempo. Me pidió que no hiciera un drama. Que pensara en la estabilidad. En la imagen. En lo que dirán los vecinos. Esa frase fue el último clavo. ¿Sabes qué es lo peor?
Le dije. Que mientras ella me despreciaba en mensajes, tú seguías durmiendo a mi lado hablándome de formar una familia y de un futuro juntos. No lloré ahí. Lloré después. En el baño. Con rabia, con vergüenza. Con una sensación nueva y peligrosa, esa calma que llega antes de la tormenta. Esa misma noche, mientras él dormía en el sofá, abrí mi laptop. No para escribirle a nadie. No para desahogarme. Abrí el navegador y escribí algo que jamás pensé que buscaría. Abogados de familia, consulta confidencial. No sabía aún cómo iba a terminar todo. Pero sí sabía una cosa, ya no iba a perderlo todo por confiar en alguien que estaba dispuesto a quitármelo. Y aunque todavía no lo sabía, esa búsqueda fue el primer paso para algo que él jamás vio venir. Actualización final. Después de esa noche, algo cambió en mí. No fue valentía. No fue alivio. Fue indiferencia. Empecé a observarlo como si ya no fuera mi esposo, sino alguien que había tomado decisiones con consecuencias pendientes. Él, en cambio, entró en pánico. Lo noté en los gestos pequeños, en cómo me preguntaba si estaba bien demasiadas veces, en cómo intentaba tocarme el hombro como si ese gesto todavía tuviera permiso, en cómo evitaba mencionar su nombre. La otra mujer. Yo no pregunté más. No investigué más conversaciones. No necesitaba pruebas adicionales. Ya tenía algo mucho más peligroso, contexto. Fui a la primera consulta legal una mañana cualquiera, antes de ir a trabajar. Me senté frente a una mujer que no me conocía y le conté mi historia sin adornos. Sin justificar a nadie. Sin minimizar. Cuando terminé, ella me miró y dijo algo que me acompañó durante todo el proceso. Usted no está reaccionando tarde. Está reaccionando a tiempo. Me explicó mis opciones. Me habló de separación de bienes, de custodia hipotética, de protección patrimonial. Me habló también de algo que yo no había considerado del todo, la exposición. Porque no solo había una infidelidad. Había mensajes. Intenciones escritas. Planes que rozaban el abuso legal. Y eso, en ciertos contextos, no quedaba impune. Volví a casa esa tarde distinta. Más erguida. Más callada. Él lo notó. Estás rara, me dijo. Fría. Estoy cansada, respondí. No es lo mismo. 2 días después, fue él quien explotó. Hablé con ella, dijo. Le pedí que se alejara. ¿Por mí? Pregunté. Por nosotros. Lo miré largo rato antes de responder. Ese, nosotros, ya no existe, dije. Llegaste, tarde. Ahí fue cuando se quebró. Lloró. Rogó. Me habló de errores, de confusión, de miedo. Prometió terapia, cambios, transparencia total. Me ofreció cosas que yo sabía, con una certeza dolorosa, que no iba a sostener. Te ayudo a tener el hijo que quieras, dijo, desesperado. Empezamos de nuevo. No grité. No discutí. No quiero un hijo con alguien que estaba planeando quitármelo, respondí. La amante intentó contactarme una semana después. Un mensaje largo. Victimista. Me habló de amor, de malentendidos, de que yo ya tenía ventaja, por mi estabilidad económica. No le respondí. Mi abogado sí. El efecto fue inmediato. Él perdió el control cuando se dio cuenta de que ya no tenía margen. Una noche volvió a la casa alterado. Gritó. Me culpó de arruinarle la vida. Me empujó al intentar pasar. Los vecinos escucharon. Llamaron a la policía. Verlo ahí, calmado de golpe, explicando que todo era un malentendido, fue el cierre emocional que no sabía que necesitaba. Después de eso, no volvimos a hablar sin intermediarios. El proceso fue largo. Incómodo. Frío. Pero justo. Él no quedó bien. Ella tampoco. No porque yo buscara venganza pública, sino porque sus propias palabras, escritas cuando creían que nadie las vería, hablaron por ellos. Me mudé.
Cambié rutinas. Recuperé el silencio. Hoy, cuando camino por el barrio, sigo viendo casas iguales a la que pensé que tenía. Familias normales. Vidas aparentemente tranquilas. Y entiendo algo que me tomó tiempo aceptar. No todas las traiciones llegan con gritos. Algunas llegan con planes. Y la verdadera venganza no es destruir al otro. Es impedir que te destruyan a ti.